Ciao amici, bienvenidos a Módena. Partimos temprano desde Florencia a bordo de un tren Eurocity con destino a Zurich. Nosotras descendemos en Módena, en el corazón de Emilia-Romagna, una de las regiones más ricas y vibrantes de Italia. El trayecto se realiza habitualmente en trenes de alta velocidad y en menos de 2 horas llegamos a nuestro destino. Al salir de la estación nos dirigimos hacia el centro histórico. El día está un poco grillo porque estamos en invierno, pero esto no impide que disfrutemos de la ciudad. Nuestro recorrido comienza en Corso Canal Grande, donde nos recibe la estatua de Luciano Pavarotti, un modenés famoso en el mundo, ubicada junto al Teatro Comunale. Ya dimos. Entre mercados animados y aromas irresistibles, continuamos hasta Piazza de la Torre. Aquí se alzan la torre guirlandina, símbolo de la ciudad y patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y el imponente Duomo di Módena, una joya del románico italiano. En su fachada se conserva un curioso hueso rodeado de leyendas. En Piazza Grande encontramos una piedra medieval que antiguamente se utilizaba para discursos públicos, pero también para castigo, y que en los días de mercado simbolizaba el deshonor de los deudores. El Palazzo Comunale es imponente y sus salas, decoradas con frescos, están llenas de historia. El ingreso es gratuito.
Aquí se custodia la famosa Secchia Rapita, un balde de madera que fue trofeo de la batalla de Zappolino en 1325. Una parada imperdible es la acetaia del Comune di Módena, donde descubrimos el proceso de elaboración del auténtico aceto balsámico tradicional y degustamos aceti de 12 y 25 años. El vinagre balsámico de Módena se obtiene a partir de mosto de uva cocido y envejece durante al menos 25 años en una batería de pequeñas barricas de distintas maderas, roble, cerezo, castaño y enebro, lo que le otorga una complejidad de sabores única. Sentite quello, poi dopo magari mi dite quello che è stata la vostra impressione. Salute. Qui dovreste sentire dolce e acido unito. Ed è un aroma completamente diverso da quello che avete sentito prima. Avrete la scatola con la lettera di Francesco ad Azzati. Pensate che è proprio quelle due lettere del documento che è diventato il disciplinare della mia vita. Subimos a la torre. La ascensión es exigente, pero la recompensa lo vale. En el primer nivel se encuentra una réplica de la Secchia Rapita y desde lo alto, en los días despejados, la vista es magnífica. Entramos luego al interior del Duomo, que con sus columnas, cripta y su atmósfera única es patrimonio de la humanidad. El ingreso es gratuito. A pocos pasos de Piazza Grande y del Duomo encontramos el mercado, repleto de productos locales, una parada ideal antes de llegar al Palazzo Ducale, construido en 1634. Con su patio barroco y su gran escalinata, hoy alberga la Academia Militar. Es momento de hacer una pausa para el almuerzo. Probamos el tradicional ñoco frito acompañado de prosciutto crudo. También lengua de res y una especialidad local, los tortellini in brodo. Después de esta deliciosa pausa, atravesamos uno de los pulmones verdes de la ciudad. En su interior se encuentra una palazzina del siglo XVII que hoy alberga exposiciones de fotografía y arte contemporáneo.
Nuestra siguiente parada es el Museo Enzo Ferrari, un recorrido por la genialidad y la historia de la industria italiana. Mira. El museo reúne una colección de coches clásicos y modelos significativos de Ferrari, desde los primeros autos hasta piezas raras que muestran la evolución del diseño y la ingeniería. La visita típica dura 1 hora aproximadamente. La entrada cuesta 27 euros y cuenta con una exhibición de autos siempre diferente. Tras este hermoso paseo, en el que descubrimos algunos de los lugares más bellos de Módena, llega el momento de despedirnos. Gracias siempre por acompañarnos. Ci vediamo presto!